Hola, bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia, narrándole a un invitado especial, en este caso el Dr. Berber, y a ustedes jóvenes educandos en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science Beach. ¿Cómo está, Doc? Yo tenía que haber entrado así como Maffer, así diciendo Science Beach al mismo tiempo, o ¿cómo era? ¿O tenemos que repetir esto? Regularmente... No me dio instrucciones Maffer. ¿Qué hago? Mejor me paso yo a tejer, y que Maffer se venga acá, ya se lo sabe mejor. Ok, Science Beach, hecho. Yeah. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, gracias. Contento de estar en este ambiente. ¿Esto tiene relación con Breaking Bad, el Science Beach? Sí, de hecho sí. Es un homenaje a... Un homenaje, espero a Jesse Pinkman. Que no nos cobren por esa referencia. A lo mejor ahí se va todo el dinero de la beca, de la gran beca. Las regalías ahí se van. Claro. Todo lo que nos va a dar YouTube en un futuro. Muy bien. Bueno. Entonces, como ustedes ya saben, los que nos encuentran en YouTube o en Spotify o en algún otro portal que puedan escuchar podcast, nuestros invitados, ninguno sabe el tema. Como ustedes podrán saber en la descripción, el doctor es psiquiatra. Algo así, hasta donde me han dicho, creo que sí todavía sigo siendo y creo que todavía conservo la cédula. Año con año la va sacando de nuevo, ¿verdad? Año con año googleo a ver si no la han, no la han quitado, sí, o si no hay demandas por ahí, y a veces mes a mes. Oiga, fíjese que siempre le he querido preguntar a un psiquiatra, y esto pues va para en vivo de todos. ¿Cuántas veces en su vida como psiquiatra ha escuchado la canción de Doctor Psiquiatra creo que es de Gloria Trevi, ¿no? Después de que entré a psiquiatría, ni una. ¿Es en serio? Ya no puedo tolerar esa canción. Pero nadie le dice así. No, claro, como claro. La canción. Sí me la llegan a cantar. 2 veces por semana. No tanto, pero sí llegan a cantarla y puedo decir de una vez y que lo sepa todo el mundo que no es agradable. Escucharlo generalmente, ¿no? Al final vamos a poner sus redes. Ajá. Y todo lo que usted quiera. Si no quiere, pues no lo ponemos. Pero pues sí, a lo mejor van a ir a su YouTube y ponerle para que manden audios, ¿no? Psiquiatra. Que me manden audios con la canción de Gloria Trevi, que además, bueno, hay un particular asunto de salud mental de Gloria Trevi, ¿no? Entonces, inquieta todavía más, se vuelve más perturbadora la canción. A lo mejor un día lo podemos tratar, ¿qué le parece? En un futuro, si le gusta. Sergio Andrade y su clan, así. El clan de Sergio Andrade y su conspiración psiquiátrica. Claro. Muy bien. Bueno, quedará. Pues a lo que íbamos, esta pequeña introducción va así. Desde tiempos remotos, el ser humano se ha caracterizado por buscar contacto con Dios o abrir su mente a la espiritualidad. Por ello se han hecho de sustancias que permiten ver y sentir otra clase de sensaciones. Esta es una historia llena de psicodelia y científicos suizos. Perdón, ¿va a ser teórico práctico esto? Pues no. Usted es el único que trae psicotrópicos, ¿no? Entonces... Hubieran avisado, traía ayahuasca aquí para que pues a lo mejor todos conectáramos, ¿no? Ese es para otro episodio, pero no es ese. Ok, sapos entonces. Muy bien. Albert Hoffman nació en Baden. ¿Se acuerda de Albert Hoffman, tal vez? No. ¿Le suena? No, de hecho no. Todavía no. A lo mejor y sí. Vamos a ver. Es Baden, Suiza. Nació un 11 de enero de 1906. Fue el primero de 4 hijos de Adolf Hoffman y Elisabeth Schenk. Su padre trabajó en una fábrica básicamente toda su vida para darle estudio a sus hijos. Hoffman, al ser un muchacho estudioso, decidió estudiar la carrera de químico en Zúrich. Desgraciadamente su padre cayó enfermo y falleció cuando Hoffman iba a la mitad de su carrera. Entonces, su padrino se hizo cargo del pago de sus estudios. ¿No sería tan bonito que eso pasara aquí en México? ¿Y sí sería padrino o padrino? De esos así como de, oiga, sobrino, como que su mamá ahora está soltera, ¿verdad? Así es. O a lo mejor se parecía mucho al padrino, ¿no? Lo que le pasó más o menos a Forrest Gump, ¿no? A lo mejor. Sí, quizá. Albert
se graduó con honores y su tesis doctoral lo llevó a descubrir la forma química de la quitina, haciéndolo famoso. ¿Sabe qué es la quitina, Doc? No, de momento todavía no estoy tratando de hacer conexiones, pero bueno, estoy pensando en el partido de Santos que va a ser en un ratito y conectando aquí con Quitina y Hoffman. Quiero que se acabe esto rápido. No, pero estoy conectando en muchos sufriendo. Puntos. Cosas de TDAHs, que seguramente conocen ustedes. Y estoy pensando en si será el mejor color que habrá escogido Maffer para hacer la flor que está haciendo. Y todos están preguntando de qué está hablando este señor. Sí, pero está viendo hacia la nada. Ahí no hay nada, no estoy viendo nada. Bueno. De hecho, nunca has tenido una hermana tú, creo. No, realmente el podcast soy yo solo haciendo voces. Ajá. Muy bien, excelente. La quitina es la molécula de la superficie esquelética de los insectos y de los crustáceos. Ok. Entonces es lo que le quitan a los camarones para comerse, la carnita. O eso es la quitina, pues. Eso que cruje delicioso cuando aplastas una cucaracha. No a todos les gusta cuando crujen las cucarachas. O lo que le quitas a la cucaracha antes de comértela. Antes de comértela. No, por ejemplo, sí. O cuando pisas un camarón, también es lo que cruje, ¿no? Exacto. Sí. Muy bien, ok, quitina. Bueno, pues eso es la quitina y Hoffman ayudó a encontrar su forma molecular. Tras la conclusión de sus estudios como químico en la Universidad de Zúrich, Alemania, Hoffman ingresó a trabajar a los laboratorios Sandoz de Basilea. ¿Conoce los laboratorios Sandoz? Yo honestamente no he conocido como que... Todavía existe la farmacéutica Sandoz, pero no sabía que era de Basilea. Sí. Ok. Ahí es. Es una empresa farmacéutica que al día de hoy es muy reconocida, más que nada pues por lo que inventó. Ahorita vamos a ver unas cuantas cosillas que salieron de esa farmacéutica. Hoffman se hizo colaborador del Dr. Arthur Stoll, creador de la sección de química de la empresa y futuro mentor y amigo de Hoffman. El Dr. Stoll se había comprometido consigo mismo a aislar compuestos medicinales de plantas antiguamente probadas para tratar enfermedades. O sea, pues agarraba plantas que pues a lo mejor diría, no sé, indios o personas así como tribales, pues utilizaban para tratar enfermedades. Decía, bueno, como que aquí hay algo. Hay algo y vamos a descubrir qué es para poder hacer pues una droga. O sea, básicamente un mercado aquí en México, ¿no? Sí. O sea, hierbabuena y manzanilla y todo. Aloe vera y todos los del IPN Moringa. Haciendo compuestos de nopal. Así, sí. Cápsulas de nopal, pomada de nopal, crema de nopal, shampoo de nopal. Casas hechas de nopal. Todo de nopal. El doctor Stoll... Entre los compuestos que ayudó a aislar el Dr. Stoll y que con ellos cambió el rumbo de la medicina se encuentran el digital. Ok. Que es un medicamento para que el corazón lata de manera rítmica y fuerte cuando empieza a fallar por la edad o por otra situación. Para lo que los escuchen y no sabían qué era. Otra cosa es la escila. Es un tipo de tóxico. Y por último... la ergotamina. Okay. La ergotamina viene de esos laboratorios. Todo esto proviene del cornezuelo del centeno. ¿Qué es el cornezuelo, Diego? El cornezuelo del centeno es un tipo de hongo. Ok. ¿Sí? A lo mejor, bueno, los super fans de Harry Potter lo llegan a mencionar unas veces en las películas y de hecho en los libros se menciona también. Okay. Se utilizaba y espero también hacer un día un episodio del cornezuelo del centeno porque es un tipo de hongo del pan. Ok. Y el pan cuando llegaba con este hongo y pues en épocas oscurantistas que no sabían y que obviamente había mucha hambre, pues se comían este pan y les daba algo que se llamaba ergotismo. Ok. Todo gracias al cornezuelo. Sí, el cornezuelo del centeno. La ergotamina se ha utilizado como el primer tratamiento primordial para la migraña, que es un tipo de dolor de cabeza crónico con ciertas especificaciones. Entonces, pues fue un boom porque no había tratamiento para la migraña. Claro. Hoffman pidió permiso al Dr. Stoll para iniciar el aislamiento de nuevos compuestos del cornezuelo del centeno, después de darse cuenta que científicos americanos e ingleses pudieron aislar también otros componentes de este hongo. Entonces dijo así como de, creo que hay mucho todavía por descubrir.
oiga Doc, ¿me permite seguir haciendo experimentos con el cornezuelo? Ok. Entonces el doctor Stoll le dijo, ¿qué, Simón? Y mientras en México nada más quesadillas, ¿no? De hongos. Quesadillas con queso o sin queso. Viniendo yo del chilango, tendría que decir que puede ser con o sin queso, ¿no? Pero bueno, aquí los chocos pueden ser con o sin chocolate, ¿no? Sin chocolate, entonces, bueno, yo ya soy más hidrocálido que chilango y muy feliz de eso. Entonces, diría que estrictamente quesadilla con queso. Perfecto. Se puede quedar en este podcast. Sí. Cornezuelo, quesadilla con cornezuelo, ¿no? Sí. Oh, sí. Qué rico. Para que nos quedamos así todos. Pero sin migraña. Ah, no, esto era otra cosa. Bueno, vamos a ver que en realidad sintomatología, luego en otro podcast del ergotismo era dolores de cabeza horribles, alucinaciones y cosas por el estilo muy tétricas. Se convertían en hombres lobo. Excelente. Muy bien. Bueno, plot twist. Es, como le acabo de mencionar, pues se puede intoxicar con este hongo. El hongo ataca el centeno precisamente al grano y se puede pues producir pan con este grano y se infecta todo el pan. Las toxinas pueden quedarse en el pan y bueno, pues se llaman ergotoxinas, este tipo de toxinas que pues, promueven la enfermedad ya antes dicha. Pero eso es otra historia. Volviendo a lo que estábamos, recuerda que le mencioné que unos estadounidenses estaban jugando a ver qué podían aislar. Bueno, pues el doctor Jacobs y el doctor Craig del Instituto Rockefeller de Nueva York aislaron un componente que daba a los demás componentes de las sustancias activas del cornezuelo. O sea, era una sustancia como más pequeñita que si juntaba muchas podía hacer sustancias más grandes del cornezuelo. Entonces como que aislaron sustancias mínimas y esto le llamó mucho la atención al doctor Hoffman. Este alcaloide aislado se denominó ácido lisérgico. Ya estoy salivando, Diego. Esto se empieza a poner ya muy interesante. Sí. O sea, la migraña ¿qué? La migraña es... ¿no? Sí. Las quesadillas con queso, sin queso, ¿qué? Hemos llegado al quiz aquí. Quesadillas con ácido lisérgico. Muy Para bien. allá vamos. Perfecto, excelente. ¿Y sí, no va a ser práctico esto? Nada más es teórico platicar. Fer empieza a sacar Háblale al dealer. Fer inexistente que no está tejiendo, que le hable al dealer. Nuestro detrás de cámaras es un poco interesante. Espero que nunca lo vean los que están en YouTube. También va a quedar para el contenido premium. Espero que sí. Ok. Deposítenos en la cuenta de... Para vernos en ácidos, perfecto. Hoffman, extasiado y a la vez preocupado porque otros institutos estuvieran en la misma rama de investigación, insistió en continuar con la búsqueda de más moléculas que le pudieran servir del cornezuelo. Así fue como el laboratorio Sandoz publicó un artículo sobre la producción y tratamiento de la ergobacina, un medicamento que permitía parar las hemorragias después del parto. No sé si hay ergobacina aquí, la verdad nunca lo he visto. No lo sé yo tampoco. Pero dicen que, pues al ser muy alta la tasa de muerte por hemorragia después de un parto, ¡pum! O sea, encontraron esta molécula del cornezuelo del centeno y ¡wow! El laboratorio Sandoz estaba ¡pum! Making rain money. Perfecto. Hoffman quería seguir experimentando y entonces le pidió a su mentor, el doctor Stoll, que le dejara utilizar un poco de ergotamina. Medio gramo, no pedía más. Y que la farmacéutica, que ya estaba haciendo kilos y kilos y kilos de ergotamina para la migraña, pues le podía proporcionar al doctor Hoffman. Y entonces el doctor Stoll le respondió lo siguiente, cito: si quiere trabajar con el cornezuelo, tiene que familiarizarse con el uso de poco material. No es posible que gaste una cantidad tan grande de mi preciosa ergotamina. Ok. O sea, no le quiso dar ni siquiera medio gramo. Pero no era mentor y amigo y cuate. No, pues ya sí, cuando hablan de lana ya no, ¿verdad? Exactamente, ahí se pierde la amistad. Perfecto. Pues ni tan perfecto, pero bueno, pues así es. Ni modo. Entonces Hoffman no tuvo más que conformarse con sintetizar desde cero todo el material que necesitaba. Esto por dos razones. Primera, no era que no hubiera material, sino que era la cultura de no gastar demasiado, inculcada por generaciones pasadas de científicos. ¿Era en 4T esto?
En el contexto, ¿no? No, porque estamos hablando de Suiza. Ah, ok. Entonces, en todos lados se cuecen hadas, y cornezuelos también. Estamos hablando de Suiza y Alemania, Doc, entonces no, aquí no. Ok, hay lógica en muchos otros lugares también. Por ejemplo, pidieron nuevas campanas para extracción porque las que tenían en el laboratorio de Sandoz se filtraban gases, entonces como que no funcionaban bien. Ellos se habían dado cuenta de que no jalaban bien. Y Stoll dijo que en él, porque él y su maestro, premio Nobel, el profesor Willstetter, habían hecho todos sus trabajos ahí. Entonces dijo, no, ¿cómo, ¿para qué quieres gastar? Si mi profesor así, viegipcio, y yo hemos trabajado siempre en esas campanas. Y es como, pues por eso no manche. Ok. Y segunda razón, no quería molestar a su jefe. Entonces, por eso dijo, ok, desde cero y pelation. Empezó a sintetizar compuestos desde cero y les puso número. Por ejemplo, experimento 1, experimento 2, experimento 3. Un día, de 1938, haciendo uno de sus experimentos, sintetizó la dietilamida del ácido lisérgico. Para los que nos están escuchando, el doctor ya está salivando. Salivando. Ustedes creen que es café, pero no, aquí estoy recogiendo toda mi saliva. Ya hay un charco enorme. Fer, por favor, ¿puedes traer el limpiador? El trapeador. Unas cubetas. Hoffman lo abrevió. No soy el único que está salivando, Diego. Se oyó ahí. No quería decirlo. Hasta acá se oye la parótida así. Exprimida. No, en verdad, esto se va a poner terriblemente bueno. Quédense, por favor. Hoffman lo abrevió para que se llamara LSD-25, porque fue el número 25 en sustancia de sintetizar. Fue su 25 experimento. Como todos los medicamentos nuevos, se utilizó en animales de laboratorio, los cuales no tuvieron un cambio realmente extraordinario. Por el contrario, se encontraban intranquilas al consumir este medicamento, ¿sí? O sea, le ponían, por ejemplo, a las ratas. Y las ratas o ratones o conejos que utilizaban nada más se encontraban intranquilos, o sea, no encontraban un tipo de, pues, actividad así de, como la ergotamina de, bueno, he encontrado como que los vasos se encuentran más chiquitos cuando hacemos la necropsia. O después de un parto sí quita la hemorragia, como su primo hermano, la ergotiabina. No, o sea, no había nada más estaban intranquilos los animales. Y no les preguntaban por qué. Desgraciadamente no se puede. Todavía no había usado LSD el doctor Hoffman, ¿no? Como para preguntarle y que le contestaran además. Pero ya vamos a llegar ahí. Ok, habrán contestado. ¿Qué habrán dicho? No, imagínese una rata en ácido así de... Sí. No soy rata, ¿no? Diciendo soy tortuga o algo así, ¿no? Empezando a comer lechuga. Soy Hoffman, yo, así. Sí. Ahora la rata controlando a Hoffman. Usted es la rata, claro. Y yo soy Hoffman. Sí, por supuesto. Así. Ha estado bien padre eso. ¿Ser la rata o ser Hoffman? No, ser las primeras ratas que probaron LSD, ¿no? Así. Bueno, fíjese que después la sacrificaban, entonces usted dígame. Pero murieron felices, yo creo, ¿no? Así como... a lo mejor ni se enteraron que habían muerto, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso cuando usted sale de su cuerpo, siente que sale de su cuerpo? Despersonalización. Entonces se o viaje astral, ¿no? Así. Un viaje astral de ratas. Wow. Así es. Por no tener efecto farmacológico obvio, o sea, que algo que le sirviera a los científicos para ver qué hacía aparentemente, el LSD-25 se quedó resguardado por 5 años en el laboratorio. No volvieron a sintetizarlo y dijeron, esta madre no sirve para nada. Hoffman hizo otros descubrimientos mientras tanto en esos 5 años. Proporcionó a la industria farmacéutica otra molécula del cornezuelo llamada hidergina o mesilato de codergocrina. ¿Sabe qué es, Doc? ¿O pudiera explicarnos qué es la codergocrina? No, tampoco. No es, explícanos, Diego, venga. Maldita sea, no me acuerdo para qué hace. No, la codergocrina creo que fue uno de los primeros tratamientos para trastorno depresivo mayor y otras cosas de tipo psiquiátrico. Ok, no. Entonces, fue utilizado y creo, lo investigué
El mesilato, que es lo actual, el mesilato de codergocrina es lo que se sigue utilizando. Y ahorita lo que no son los laboratorios Sandoz lo que lo hacen, sino el laboratorio PISA, que es los que más distribuyen a México. Entonces pensé que a lo mejor usted sabía de eso. Tendría yo que checar, como tal, no es así como tal, con ese nombre, no es algo que yo identifique como tratamiento antidepresivo. Tendría que checar, pues, y ya después mandaré yo mi opinión al respecto de la codergocrina. Ya hay cosas mejores que la codergocrina para el trastorno depresivo un poquito mayor, seguramente. Como la codeína. Sí, de la hecho, ketamina intranasal. Los primeros antidepresivos utilizados datan de hace 60 años, así oficiales, y entonces hay un desfase aquí con relación a la temporalidad. Y los primeros son inhibidores de la monoaminoxidasa, que fueron de hace 60 años, ¿no? Entonces, no me ubico con esto que estás mencionando, pero vamos a checarlo. Perfecto. Entonces, se los dejamos para los que nos encuentren en nuestro querido grupo que se llama Científicos. Por favor, búsquennos en Facebook como Científicos y ahí encontrarán una pequeña reseña del doctor que nos vaya a escribir. Ya está ahí en ese grupo, ¿verdad? Ya fue aceptado. Ya. Entonces, si gusta, ahí nos puede escribir. Perfecto. ¿Cuál fue la codergocrina o qué pasó con eso? Investigaremos. Y como dijimos, el doctor Hoffman aún le inquietaba la sustancia que anteriormente había creado. Así que decidió volverla a sintetizar el 16 de abril de 1943. Creó apenas unos cuantos decigramos de LSD. Se podría comparar con unos cuantos gramos de arena. El doctor Albert Hoffman empezó a sentirse mal después del experimento y se retiró a su casa. Y pues para pedir pase de salida debías mandar un reporte al doctor Stoll. De ese reporte tenemos lo siguiente, cito. El viernes pasado tuve que interrumpir a media tarde mi trabajo en el laboratorio y marcharme a casa, pues me invadió una extraña intranquilidad acompañada de ligero mareo. En casa me acosté y caí en un estado de embriaguez, nada desagradable, caracterizada por imágenes fantásticas, plásticas, como un juego de colores intenso y caleidoscópico. 2 horas después desapareció. No decía tristemente, desapareció. Lamentablemente desapareció. Creo que después, yo creo que sí le hicieron preguntas de, oiga, y la primera vez que se sintió bonito, ¿no? Es como de, pues sí. El primer viaje ácido de la historia. Ácido fue así. Órale. Hoffman era excesivamente pulcro, tenía TOC. Al trabajar en el laboratorio, entonces se encontró... ¿Qué te iba a decir eso, no? De tener TOC. Y en un laboratorio es como de, ¡ay, no la ves ahí! O que ya se rompió un matraz allá, es como de, ¡hijo de tu...! Yo no sé qué se debe sentir tener TOC. No. Guiño, guiño. Así, guiño. No es que todo esto también esté así. No. Meticulosamente puesto para que no se vean los cables. No sabemos nada del TOC. Pero bueno, él tenía TOC entonces. Él tenía TOC. Sí. Y entonces, pues, se encontraba así de, bueno, ¿qué pasó? O sea, me intoxiqué con algo, o sea, yo trabajé muy limpio. Y se encontraba inquietado y a la vez también extasiado por lo que acababa de encontrar. Ya que tal vez con lo poco que había tocado de la sustancia se había absorbido por la yema de sus dedos y con ello dado el fascinante trip. Y lo cual le indica que no era tan TOC, al menos en contaminación, ¿no? Si no se hubiera lavado los dedos y las manos y ya. De hecho, se ha visto que nada más con tocar un pedacito de LSD, ya con eso puedes... Okay. Entonces es así de... Chin, estoy revelando que no he usado ácidos en mi vida. Al contrario de alguien más, no sé. Tal vez. Alguien más sí supo datos, ¿no? De cómo se absorbía. Todos vemos ácido hacia detrás de cámaras. Cabe destacar que no sabía a ciencia cierta qué sustancia era la que causó el viajezote. O sea, dijo, pues yo hice este experimento, pero no sé qué pasó. Y le llamaba mucho la atención que pudieran ser tales efectos con poca dosis de sustancia. O sea, es como de, pues yo apenas lo toqué. O sea, ¿qué pasó? Me comí unos tacos suizos. Pasó algo y una me intoxiqué. Una rata. ¿Una rata de rata o una rata de monearse? No, esa es mona, ¿no? Una mona rata. Una ratota. Una cucaracha sin ¿qué? ¿Cómo era? ¿La quitina? Sin quitina, ¿no? Un licuado de cucarachas sin quitina. Están haciendo proteína o algo más, sí, claro. con las cucarachas. Sí. ¿No?
Tengo miedo. Mira, mientras no sepas que es cucaracha. Que diga proteína de dudosa procedencia. Igual has comido otras cosas seguramente. Puede ¿no? ser que sí. Y algunas sabiendo que eran, ¿eh? Y no necesariamente de comer, seguramente, ¿no? Pero bueno. Uf. Pero nos puede contar. Nuestra hermana imaginaria nos puede contar. Creo que eso se quedará para... De cosas que se ha comido tu hermano. No. Y hasta les ha dicho mi amor, seguramente. Oh, por Dios. Ok, y sin quitina, ¿no? O sea, y sin quitina. Además, pero bueno. Ok. El doctor Hoffman dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no probarlo en mí de nuevo? ¿Qué es lo peor que podría suceder? Una semana después, Hoffman tendría casa sola. Okay. Su esposa se iría junto con sus 3 hijos a Lucerna a visitar a los abuelos, o sea, papás de ella. Era viernes y el cuerpo de Hoffman lo sabía. Ok, ahorcar quitinas. Oh. Sí, muy bien. Ahorcar ratas. Viernes de ahorcar ratas. Imagínese, Okay. en LSD. Sí, no. Así fue como Albert pensó que aquel día sería buena idea tomar LSD con dosis de los miligramos mínimos que se usaban en las antiguas drogas sacadas al mercado por los laboratorios Sandoz. O sea, decía, bueno, para la ergotamina. La ergotamina utilizamos 0.25 miligramos como dosis mínima para dar un efecto. Y entonces dijo, bueno, pues si yo ingiero esta cantidad, que son como los primos hermanos del cornezuelo, pues debería de darme algún tipo de... pues, algún efecto. Efecto mínimo. Claro. Pero él pensaba en el efecto mínimo. Él estaba muy equivocado. Estamos hablando de 0.25 miligramos. Entonces esta fue la dosis que iniciaría con su experimento. Se tomó entonces... ¿En cuánto tiempo regresaba la esposa? Va a ver que regresó así en cuanto le dijeron. Claro, no, sí. No midió. Iba a pasar el fin de semana, entonces, bueno, ya verá. Ok. Se tomó entonces un shot de agua con LSD e inició el viaje a Narnia. Vámonos. Y ahí les va una referencia chingoncísima y un easter egg de la vida. Albert se tomó la dosis a las 4:20 de la tarde. Ok. ¿Les dice algo esa hora, las 4:20? Pues es la hora común de los marihuanos. De los marihuanos. Sí, era conocida por un consumo masivo que había en alguna universidad. Tenían como este consenso de las 4:20, órale, ahí llegaba la hora del toque, ¿no? Exacto, entonces lo hizo a las 4:20 y él lo notó y fue wow, o sea, es un easter egg súper chido. Nuestro querido doctor hizo una bitácora. Cito. 5 p.m. Comienzo con mareo, sensación de miedo, hay perturbación de la visión, alucinaciones y parálisis del cuerpo con risa compulsiva. Bien loco. A las 9 p.m. dice, me ha montado en el velomotor. El velomotor es una bicicleta con motor a gasolina. La razón de que utilizaran velomotor en ese tiempo es que acababan de salir de la Segunda Guerra Mundial y en Alemania, Suiza y todos esos lugares era raro encontrar un carro. Entonces pues pusieron motores a las bicicletas y les llamaron pues velomotor. Así que era muy común utilizar este tipo de bicicletas. Una bicimoto. Una bicimoto. A las 9 p.m. dice, me he montado en el velomotor para dirigirme a casa. Desde las 6 hasta las 8 p.m. han sido el punto más grave de la crisis. Pero estaba en el laboratorio. Sí. Todo esto lo hizo pues en laboratorio. Y de hecho lo hizo con su achichincle. O sea, él vigilándolo y como que anotando reacciones. O sea, lo hizo bien. O sea, no para viajarse, sino que lo hizo bien. Hoffman dice que escribir este último párrafo fue lo más difícil, pues se encontraba parcialmente paralizado. No, además escribirlo en español, ¿no? ¿Sí? ¿Lo escribió en español o no? No. Y en computadora, ¿no? Así, y en Word, ¿no? Ni había Word en esa difícil, época. Es como... Sí, no, complicado. Con la nariz porque estaba paralizado, ¿no? Y en español, yo insisto. Hoffman dice que escribir esto fue lo más difícil de todo. Por ello le pidió a su pasante que le ayudara a transportarse a casa en la bicicleta, que fue, cito, es como ir viendo con ojos de un espejo curvo, como los que se encuentran en los espejos de las ferias, o sea que te hacen ver como grande, pequeño, gordo,
delgado. Cóncavo, convexo. Cóncavo. Entonces, él veía todo así dentro de la bicicleta. Sentía como si la bicicleta no se moviera, pero llegamos sanos y salvos a mi casa. Quién sabe cómo, pero llegaron. Llegaron. En ese tiempo pues no había Uber. Escala en el País de las Maravillas seguramente. Pues, pasando por Narnia, sí. Pasando por el viaje sin fin, ¿no? Ahora sabía que el LSD había sido la sustancia del primer trip. A gusto. Cuando llegó a su casa, pidió leche y llamó a su doctor de cabecera. Leche pues como método de intoxicación general, ¿verdad? O de desintoxicación. Sí, de desintoxicación. Bueno, se podía intoxicar con leche porque él mencionó en el libro que él escribió, porque escribió un libro del LSD y todo lo que pasó después, decía que se tomó como 3 o 4 litros durante toda la noche del trip. Entonces era, a lo mejor sí se intoxicó con leche, ¿sabes? Y eso es lo que creen, ¿no? O sea, a lo mejor por la leche. O se tomó 3 vacas o algo así, ¿no? O sea, no. Tráigame a mi doctor 4 cucarachas. De cabecera y una vaca. O traigan quitina y baba de nopal del Instituto Politécnico Nacional. ¿Quién sabe qué habrá tomado, no? O sea, estaba bien viajado. Aquí tenemos la peor parte. O sea, él pensó que la peor parte fue de 6 a 8. No, la peor parte fue en su casa. Ok. Albert estaba viajando al País de las Maravillas. ¿Estaba la mujer ahí o por qué fue la peor parte? No, pero pronto estaría. Ok, entonces ahí viene la peor parte, todavía no. Venga. Cito, cuando llegué a mi casa no pude mantenerme más de pie. Me tiré en mi sillón de la sala. Todo me daba vueltas. Los muebles se distorsionaban y se movían como si estuvieran animados. O como aquí se conoce un día de feria, ¿no? Sí. Un viernes de feria de San Marcos, así. Sí llegué a mi casa y tirado ya en... Ajá. Bueno, antes de la pandemia, ¿no? Todo miado y quién sabe, sin calzones. Ah, sí. Pero con un billete ahí en el resorte. De 20. Ajá. Eso es lo más triste, ¿no? Sin poder sentarse, pero con un billete de 20, bueno. Ok, entonces todo le daba vueltas. Todo le daba vueltas, los muebles se distorsionaban y se mostraban amenazantes. Imagínese tener una vida en el que le da miedo su sillón. No, sí me ha dado miedo. No. ¿Hay una fobia de sillones? Sí, sin ácido, sillonofobia, no sé, debe de existir. Hay término de fobia para todo, no sé cuál sea la fobia de los sillones, ¿no? Pero sí debe de existir. Me va a atacar mi sillón de 4,000 euros. La periquera, sí, la periquera haciendo así o no sé. El refri desapareciendo las chelas. ¡No! Que su baño lo ataca, está sentado y ¡ah! Así, por ejemplo, ¿no? Abriendo y bajando así, por ejemplo. ¡Qué miedo! O sea, yo creo que el miedo, la fobia a ser succionado por el baño, ya ve que es algo común en niños. De los niños, sí. Debería de quedarse en adultos, tal vez. Teóricamente no cuenta como fobia, pero sí es un miedo irracional, pero como los niños no razonan mucho, entonces se queda como un miedo ahí. En el adulto, pues sí, ahí está. Claro. Sí, bueno, yo no descartaría a lo mejor una cuestión regresiva, ¿no? A cuestiones muy básicas, porque es impredecible la reacción con el ácido, ¿no? Entonces, a lo mejor incluso como una situación regresiva. Y parte de lo que sucede con los síntomas psicóticos, en este caso los derivados del consumo de alucinógenos, es que pues lo que uno alucina o lo que uno presenta como ideas delirantes tiene referentes en la historia personal, ¿no? Uno no va a alucinar con cosas con las que no ha tenido contacto o no conoce, ¿no? Entonces a lo mejor eran miedos primitivos, hay miedos de bebé de este muchacho travieso, pues quién le manda no andarse metiendo cosas. Cosas en donde... Un momento. Plot twist. Bueno, continúo. La vecina me trajo la leche, pero no la reconocí. Ahora ¿a la leche o a la vecina? Tal vez las dos, okay. Ok. No, sí dice, ahora era una bruja con una mueca llena de colores. Estaba en el País de las Maravillas. Ok. Esa noche tomé más de 2 litros de leche. Ya después de los 2 yo creo que ya no los contó. ¿Y si era leche de la de aquí, que alguna salió intoxicada ahí con cosas radiactivas? Ah, había una leche, sí, a lo mejor un día hablamos a lo mejor de eso. Se potenció también. Ahí tienes otro. La liconza. Ahí tienes otro capítulo. Hoffman nos menciona luego que el infierno se desató. Por eso le digo, a lo mejor fue la leche, puede ser.
Al paso de la noche sentía como si un demonio se apoderara de mi cuerpo. Incluso me desperté violentamente para poder sacarlo. O sea, él sí se lo estaba sintiendo. Por momentos me veía fuera de mi cuerpo. Ahora sí. Y reconocía todo desde fuera. Sentía como si me fuera a morir. El médico llegó y el pasante le explicó mi situación. El médico tomó signos vitales y meneó la cabeza mientras decía, cito, su pulso, su presión sanguínea y la respiración se encuentran bien. Solo tiene las pupilas dilatadas. El médico cargó a Hoffman y lo puso en su cuarto disponiéndose a vigilarlo. Esto me suena a cualquier hospital donde están haciendo el internado, ¿no? Los camilleros no existen, entonces el médico tiene que hacer todo, ¿no? Así, por ejemplo. Como de, a ver, ven, se ponen uno en cada lado, así. Tas. Así es. Lo dejan. Entonces Albert nos describe lo siguiente. Cito. Poco a poco salía de mi crisis y ahora empezaban las sensaciones de felicidad. Ahora sí ya estaba en el buen trip. Era un juego de colores visuales como si estuviera en un caleidoscopio. Lo curioso es que, todo lo que escuchaba, las palabras, el sonido del picaporte al cerrar la puerta de mi habitación se convertían en sensaciones ópticas. Hoffman estaba experimentando una sinestesia, que es la combinación de sentidos. Entonces, principalmente pues es como característico del LSD que en ciertas dosis cause ese tipo de alucinaciones. Sí, hay algunas condiciones neurológicas que también pueden presentar a partir de ciertas lesiones. No sé si debe de ser en cortezas de asociación donde se presenta esto también. Que se pueden degustar los sonidos, oler los colores, así, ¿no? La combinación de dos sentidos o dos modalidades sensoriales. ¿A qué cree que le degustará el sonido de un gas? Depende de qué gas, ¿no? Pero, un gas humano, imagínese. No lo sé. Vamos a hacer hipótesis. ¿Cómo se escuchará el rojo, no? Por ejemplo, no lo sé. No sé, y yo creo que también depende de la historia de cada quien. Qué desagradable se sentiría el ver el sonido de un gargajo, ¿no? Y tú aquí lo estás escuchando aquí en Spotify y tú así de ¡ay, no, guácala! Y lo sientes en tu boca. No, pero aquí sería incluso, pues, sí, a lo mejor sentirlo, ¿no? Pero teóricamente tendría que ser como no correspondiente, ¿no? O sea, a un recuerdo, sino algo completamente inaudito, ¿no? Así como siento el color verde en la piel como piquetes, ¿no? Así, ¿no? Es como estoy viendo que alguien se saca un moco de color verde y siento sabor a fresa. Qué rico. Pudiera ser, ¿no? Sí. Se notificó entonces, ahora sí, a la esposa de Albert por teléfono, que su esposo había tenido... O sea, no eran cuates estos, no era su cuate, nada más era su doctor, no era su cuate, si no nunca lo hubiera avisado a la esposa. No sé. Sí. Pues es así como de, oiga, pues es que su esposo dice que se va a morir, ¿quiere decirle algo antes de que se muera? Ok, entonces sí. Puede ser, tal vez. Entonces le notificó, pero le dijo lo siguiente, su esposo ha tenido un ligero colapso. Y la esposa regresó entonces de su viaje dejando a los niños con los abuelos y se dedicó a cuidar a su esposo. Para este momento Albert ya podía articular palabras y le contó todo lo sucedido a su esposa. ¿Cómo le habrá ido? No sé. Pero nuestro doctor Cobaya se durmió y al día siguiente despertó sin ningún tipo de secuela. De hecho, él menciona que se sentía excelente. Cito. Me recorrió una sensación de bienestar, de nueva vida. El desayuno estaba buenísimo. Y esto no es para que lo intenten en casa, ¿no? Los que ven esto y los que escuchan, no lo intenten en casa. ¿No nos hacemos responsables? Así en un posguardio, así, no. No nos hacemos responsables de qué hagan en su casa y dónde se puedan poner ese cuadrito de LSD. Pero pues ya van escuchando qué les podría suceder. Pero que no se queden con esto, ¿no? Al día siguiente el desayuno estaba buenísimo, ¿no? Sí. Pudiera ser, pues, mal, ¿no? Una cruda, una pálida terrible, así, todo hipotenso. Claro. Hoffman escribió un pequeño ensayo sobre su autoexperimento y se lo mandó al Dr. Stoll, el cual llamó incrédulo. No por el experimento, sino por la dosis que había Sino porque había utilizado recursos de laboratorio, sí, ¿no? Ese era el codo, ¿no? Era ¿no? El que era super codo. Sí. ¿Por qué lo está utilizando en usted? Ay.
Entonces, le llamó la atención antes, yo creo que de otros regaños que le dijo. Pues la dosis, como de, oye, no manches, la dosis que utilizaste fue mínima y no se conocía ninguna otra sustancia que a tan bajas dosis pudiera causar efectos psíquicos o psiquiátricos, por así decirlo. No existía hasta el día de hoy. Y de hecho creo que no existe. O usted conoce una molécula que en tan baja dosis pueda producir tales efectos tan grandes. No que ahorita me venga a la mente, ¿no? Según yo no. O sea, según yo es la primordial. Hoffman pues los invitó a probar el medicamento en ellos mismos. Claro, con dosis más bajas a las que él había utilizado. Los investigadores estaban maravillados con el descubrimiento. O sea, sí hicieron autoexperimentos en ellos. Sin embargo, Albert Hoffman no tenía ni idea que en un futuro cercano su medicamento se utilizaría como droga psicoactiva estupefaciente. Pronto, el laboratorio Sandoz empezaría a probar el LSD en animales, pues como sabemos algunos, y ahora ustedes, educandos, se necesitan pasar pruebas en orden jerárquico para que un fármaco sea aprobado para uso en todos los humanos. Aunque fue experimentado en humanos, se necesitaba poner en dosis y checar. Pero además, ¿de qué años estamos hablando? Eran 1940 y cachitos, 50 más o menos. ¿Ya existían los principios de bioética? Porque esto fue hasta... Pues sí, después del el tribunal de Nuremberg. Entonces... 45. Sí, ya se sabía que es, entonces por eso tenía que ir jerárquico todo. Pero bueno, también tenían, supongo yo, que cierta lógica no nazi, ¿no? No estaban tan... Tal vez, no lo sé. Tan malitos. Si no saben de esto, vayan a nuestro otro episodio. Son 2 episodios de los experimentos nazis. Por favor, chéquenlos y van a ver de qué trata lo que acaba de decir el doctor. Bueno, por mencionar algunos experimentos en ratones y gatos y perros, es difícil observar realmente un cambio o un efecto del fármaco, pues los cambios que se habían registrado en humanos tenían que ver con el psique. Y al ser animales inferiores, entre comillas, no pueden expresar lo que están sintiendo, viendo o escuchando. Entonces lo único para lo que sirvieron esos animales es para las dosis tóxicas. ¿Cuánto LSD puedo matar? ¿Un perro, un gato o ratones? Sin embargo, estos animales... Yo tendría la duda, Diego, de si no podrían llegar a presentar síntomas psicóticos los animales, especies inferiores. Y no lo sé, ¿habría que preguntarle a algún veterinario o tú sabes eso? Hay un experimento que no lo puse aquí, que era con chimpancés. Ahí todavía se podían utilizar chimpancés así, muchos. Y los chimpancés le daban una dosis a uno, y eran como, ya ven que los chimpancés pues son como por familias. Le daban la dosis de LSD mínima a uno, y los doctores no veían realmente como que un cambio en cómo se comportaba. Pero sí veían que los otros empezaban como que a distanciar a ese chimpancé. Porque curiosamente con los chimpancés y los monos un poquito superiores como nosotros también hay orden jerárquico. O sea, está el papá de familia, está la mamá, están los hijos y todos tienen su rol en la familia. Y entonces como que el otro que tenía LSD se había liberado de esos del rol. Así que roles, y entonces empezaban a verlo raro. Pero otra cosa así como que psicóticos, así de comerse ratones a los otros. O a lo mejor ladrarle a algo inexistente, ¿no? O a lo mejor... era un ratón, ¿no? Ladrarle a... sí, un gato ladrando. No, como que quisiera agarrar a algo. No lo sé. Esto ya está bien estudiado por ti, así que no hubiera producido ningún síntoma aparentemente psicótico en animales, en especies inferiores. No he checado... Pero, por ejemplo, hicieron en arañas, y eso sí quería mencionarlo. ¿Y qué decían las arañas? Las arañas, fíjense que se puede... Ladraban también, ¿no? Se quitaban la quitina. Puede ser, hablando de quitina. Las arañas se pueden comunicar mediante sus telarañas, y entonces tienen un patrón específico. ¿Pero qué? ¿Mueven la patita y se mueve la telaraña? Ajá, ¿O cómo se comunica? Bueno, así agarran el hilo y... O con la misma figura. Ya ve que tienen muchos ojos y así, como que la sensación, si llega otra araña distinta y dice, bueno, como que esta no es mía, y se va, de las telarañas. Hacer feo ser araña, ¿no?
Puede ser. Picar niños y que se les mochen los pies. ¿Sí? Yo conozco algunas que no tienen 8 patas precisamente, y sí son feas, son feas personas. ¿Y tienen 8 ojos? A veces dirigen sindicatos de maestros y así, pero no, creo que también ese es de otro capítulo, ¿no? Seres malévolos y malignos también. De la vida diaria, güey, podemos hablar de eso. Ok, bueno, entonces hicieron experimentos en arañas. Y en peces. En la telaraña de los peces, de los peces era más perfecta. Ok. Con dosis altas, bueno, esta era con dosis mínimas, era más bonita la telaraña, pero con dosis altas era como que muy rudimentario, o sea, pocas veces utilizaban así, grandes esquemas de la telaraña, o sea, hay telarañas que incluso biólogos pueden decir, esta telaraña es de tal telaraña, entonces ya eran irreconocibles, con altas dosis de LSD. Y en cuestión de los peces, nada más dijeron que nadaban raro. Entonces tal vez sí es un comportamiento psicótico, ¿no? Me imagino uno surfeando, ¿no? ¿Y por qué uno tejiendo telas de araña? ¿Y por qué en especies todavía más primitivas que gatos, perros, sí había un cambio comportamental? Me sigo preguntando eso, La verdad pero no sé. Puede tener tiene que ver tal vez con, pues, sí, Pero ¿por qué no te traes ya los ácidos y probamos así? Nosotros que somos seres... Yo saco de aquí una rata y una araña. Y nos moneamos con la rata. Ok, va a acabar mal. El punto de todo esto no solo era ver el efecto que tenía pues la droga, como ya he dicho, en los animales, sino pues la dosis tóxica. Porque como cualquier fármaco se necesita encontrar una dosis para matarte. No para matarte en específico el humano, sino que buscar el hecho de no matarnos entre nosotros. Creo yo, esperaría. Claro. Los ratones encontró que la dosis tóxica era 50-60 miligramos por kilogramo de peso. En la rata era 16.5 miligramos por kilogramo de peso. Vamos bajando la dosis. Y en el conejo, que es un roedor más grande, era 0.3 miligramos por kilogramo de peso. O sea, ¿entre más grande? Al parecer, mientras más grande era el roedor, en este caso porque eran roedores, más les hacía daño el LSD. O sea, menos dosis requerían. Menos dosis requerían para que fuera tóxico. Pero marcadamente, ¿no? O sea, sí era una proporción muy grandota de reducción. Sí, de hecho sí, y voy a contar lo siguiente. Ocurrió un evento único en su tipo. A alguien se le ocurrió administrarle una dosis normal, para los que nos escuchan en Spotify puse normal entre comillas, por kilogramo de peso al animal terrestre más grande del mundo. Esto es la historia de Tusko el elefante. Primero hay que ponernos en contexto. ¿Por qué realizar un experimento así en un elefante? Bueno, hay dos vertientes. La primera nos dice que en este tiempo, después de observar los efectos del LSD, tanto en humanos como en especies pequeñas, varios psiquiatras, aquí llaman psiquiatras, querían observar qué comportamientos podían obtener de un elefante. Agregándole a esto, los biólogos también querían descifrar algo que se le conoce como el MUST. ¿Sabe qué es el MUST, doctor? No, es que me quedé yo ahí en el loop pensando en si esto sería antes o después de Dumbo. De hecho, cuando estaba escribiendo esto dije, a lo mejor sacaron esto de Dumbo. Digo, en Dumbo ocurre con alcohol, se supone que ese alcohol se emborracha, pero empieza a alucinar, ¿no? Y es muy difícil que un borracho llegue a un estado psicótico nada más por consumo de alcohol. Entonces, no, se ve un viaje súper mega ácido el de Dumbo. Entonces me estaba preguntando justamente esto. Yo creo que es un cameo de Disney para y no me acuerdo de qué año es Dumbo, es muy viejita. Probablemente era previo, Entonces a lo mejor de ahí les nació la inquietud. Entonces, y el MUST, no sé qué es el MUST. Como esto es un podcast de ciencia, es mi deber decirles qué es el MUST. De hecho es interesante, yo tampoco sabía qué era. El MUST es un periodo de los elefantes macho, en el cual se vuelven 60 veces más agresivos de lo normal. Esto ocurre cuando el elefante tiene entre 12 y 20 años de edad. Pasa comúnmente en invierno, al parecer. La palabra must viene de mast, que significa intoxicado en persa. Okay. Esto porque se piensa que el elefante ha resultado envenenado por alguna causa desconocida. Al día de hoy no se sabe por qué es el must. ¿Pero le ocurre a todos los elefantes o a algunos elefantes? A todos los elefantes macho. Ok. Entonces no es que estén intoxicados, sino que traen este periodo
Ajá. Y lo que se pensaba era que, bueno, tiene que ver con la época de celo, tal vez. Se vuelven adolescentes los elefantes y se ponen, pues, agresivos, punks, como los Como humanos, cualquier ¿sabes? adolescente, Como sí, ¿no? cualquier... Sí. O sea, como lo conocemos nosotros, adolescencia, ¿no? Adolescencia hidrocálida en feria, ¿no? Pero el problema aquí es que incluso atacaban a las hembras en celo. O sea, sí. O sea, como lo conocemos, adolescencia. Cualquier hombre en México, ¿no? Sí, Machista claro, sí. y... Así. ¿Cómo que no quieres cocinarme? Sí. Pues por el estilo. Por el cual, bueno, se supone que no tiene que ver con la época de apareamiento. Pues no, porque serían nada más temporadas, ¿no? Y aquí es todo años, pues, ¿no? Ok. O periodos de invierno y es como de, bueno, pero pues es por años. Se conoce... de hecho, un plot twist. Por eso no existían elefantes en zoológicos y en circos macho, la mayoría son hembras. ¿Circos macho o elefantes macho? Circos macho, zoológicos macho. O sea, no hay elefantes macho pero de esta edad, o... Porque Pues sí hay mejor, bebés, ¿no? A lo mejor pudieran tener, pues, bebés elefantes. ¿O qué hacía Dumboy? A ver. A mí que alguien me explique. No, porque sí eran puras señoras, así, elefantas. Para tener como para hacer actos, pues eran puras elefantes hembra. Pero sí, creo que por ahí he visto, aquí en México como que no nos gusta informarnos mucho y creo que sí llegó a haber que elefantes macho atacaran en el circo. Pues sí, y ya no hay. Ya no hay. Ni circos ni... Bueno, sí. Ni elefantes, ya se extinguieron. Cuando vean este video en un futuro ya no hay elefantes. Circos sí, hay cámaras de diputados y de senadores y sí lo sigue habiendo todavía. Bueno, ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Simple. Querían observar si el LSD provocaba lo mismo en elefante que el periodo del must. Ok. Tusko era un elefante macho que estaba siendo alojado en el zoológico de Lincoln en Oklahoma. El paquidermo tenía 14 años de edad aproximadamente y pesaba 3,000 kilogramos. Era el candidato perfecto para observar el dramático estudio que estaba por venir. El 2 de agosto de 1962 se le aplicó al elefante 1.5 millones de unidades de penicilina, G-benzatínica, de forma intramuscular en la nalga izquierda como prueba control. Para los que no tienen idea del por qué, es esto fácil. Dentro de los experimentos debes de quitar razones por las cuales podrían desencadenarse alteraciones en un experimento y en el resultado que estamos buscando. Por lo tanto, se hace una prueba control para poder compararla con la prueba que vamos a hacer. Pero bueno, no era precisamente placebo, ¿no? O sea, sí era un fármaco. Sí era un fármaco y sí se podía haber visto reacción. Lo que aquí querían... ¿Qué tal que era alérgico a la penicilina? Y se murió el siguiente día, tal vez. No era precisamente un buen control, creo, no sé. Bueno, ahí le va por qué. El LSD se iba a aplicar en inyección de igual forma que los científicos debían aplicar una inyección antes para evitar la discusión sobre si el piquete de la aguja había sido el causante de un comportamiento. Además de que la penicilina como tal permitiría el que nuestro elefante, si por X razón estuviera enfermo de una intoxicación por bacterias, lo que usted quiera, una infección, la penicilina iba, pues ahora sí que atacar y ser un elefante, pues más mejor. Ellos era lo que pensaban. Y esto es un artículo científico que se los voy a dejar en la descripción del video para que lo chequen. Está finamente... Pero yo insisto que cuestionaría un poquito la utilidad de este control, ¿no? ¿Por qué no simplemente administrar solución y ya? ¿no? Que hubiera sido más inocuo, ¿no? De hecho, yo creo que en verdad pensaban tal vez matar al elefante. Entonces, muchos... Pero que no fuera de infección. Pero que no fuera de infección. Ahorita vamos a ver por qué... tiene que ver con Estados Unidos, porque pues esto fue en Estados Unidos y que en ese tiempo se estaba dando un proyecto que se llama MK Ultra. No sé si se acordará tal vez de él o sabrá de algo de él. Eran experimentos ahí de control mental. Ok. Que al día de hoy pues sí están abiertos por la CIA. O sea, puedes meterte a qué se hizo y ver qué se supone que se encontró, ¿verdad? Bueno, un día después... A las 8 de la mañana se le administraron a Tusko 297 miligramos de LSD. No, pero aquí ya no era Hoffman, ¿verdad? ¿El codo? No. No, ok. No, aquí son unos estadounidenses locos. Ok, eso sí, derrocha. Sí.
Esta era una dosis calculada con base a su peso. O sea, no era así de, se me ocurrió ponerle 297 miligramos porque sí. Porque yo digo. No, o sea, era con base a la comparada con la dosis en el humano de no provocarle la muerte, sino provocarle algún efecto. La dosis mínima. Se inyectó de forma intramuscular, al igual que el placebo, entre comillas el placebo. El animal entonces empezó a trompetear, pero se calmó después de 3 minutos. Posterior a la inyección, empezó a correr, pero mostrando signos de descoordinación. Su compañera, una elefanta de 15 años llamada Judy, se le acercó para socorrerlo. Tusko empezó a balancearse y se le veía la dificultad para mantenerse de pie. 5 minutos después se derrumbó pesadamente, o sea, cayó de costalazo, en su lado derecho. Se cagó encima y empezó a tener convulsiones. Como lo conocemos, un viernes de feria, ¿no? Así, más o menos. Un viernes en general en México. Oye, está feo. Sin pandemia. Pero entonces aquí sí tuvimos así, yo ahí incluido. No, sí tuvieron un cambio comportamental franco. Y trompetear y ponerse medio... Que el término no sería barrita. Barritar. Sí, no. El elefante barrita, siempre me ha dado risa eso de elefante barrita, me imagino así como un nombre diminutivo. Porque está gordo por la barriga. Sí. Entonces, sí hubo cambio comportamental en Tuska. Los científicos se le acercaron para describir más de la escena y socorrer al pobre animal. Tusko tenía los párpados cerrados, pero los ojos le bailaban de una forma particular, tenía un nistagmus. Empezó a jadear como si tuviera problemas para respirar y la lengua empezó a ponerse de un color morado. A las 8:20 de la mañana se le administraron 2.800 miligramos de promacina, que es un antiepiléptico, para aliviar los espasmos musculares causados por la convulsión. O sea, la convulsión básicamente estaba haciendo que se ahogara el elefante, lo que querían era que siguiera respirando con la promacina. Pasó 1 hora y los espasmos disminuyeron, pero el animal no mejoraba demasiado. Se tomó entonces la decisión de aplicarle pentobarbital sódico, tal vez en son de disminuir aún más los espasmos o de terminar con la vida del paquidermo. Que para los formandos, el pentobarbital aplicaría como un anestésico ahí sedante, ¿no? Así, para dormir, pues, en una palabra, pues, y en un momento dado para matar. Sea como fuere, Tusko murió 1 hora con 40 minutos después de la inyección del LSD. En el mundo de las drogas, el mundo de las drogas no es un lugar feliz, ¿no? Así, aquí falta la voz, así, la voz en off. En este experimento solo se demostró una cosa. La dosis tóxica para el elefante es menor que la del gato. Ok, y que no le tenían mucho aprecio a los elefantes, ¿no? Yo creo que está también demostrado esto, no tenían mucha consideración. Y sí había pasado Dumbo, Para ese año ya había pasado Dumbo, no se sensibilizaron con él. Tuska, ¿qué pasa contigo? ¿No? No, si era Tusa, ¿verdad? Chiste, sí. Un momento. Plot twist, ¿sí? Sí. Y hizo todo este llanto por nada. Ok, sí, una chica mala, Tusko. Ok. La noticia salió en la primera plana de los periódicos. Aquí les adjunto la imagen. Se las voy a poner en YouTube. Para los que están en Spotify, vayan directamente a YouTube. Suscríbanse, déjennos cosas bonitas. Y vean la imagen, por supuesto. ¿Recuerdan que les mencioné que había 2 vertientes por las cuales se quería experimentar en un elefante con LSD? O sea, les mencioné la psiquiátrica y la bióloga, ¿no? Bueno, también se dice que la CIA buscaba experimentar con el LSD en un montón de experimentos llamados el Proyecto MKUltra, que en algún momento hablaremos de ello. Futuro. Pero ¿cómo se volvió ilegal el LSD? Que es realmente lo que nos importa aquí durante nuestra historia, en este mágico trip. Todo inició con la industrialización por parte del laboratorio Sandoz de esta droga para provocar estados hipnóticos que ayudaran a pacientes psiquiátricos. O sea, Sandoz empezó a decir, bueno, tenemos esta nueva droga, se llama LSD, y entonces varios psiquiatras dijeron, venga para acá, o sea, lo voy a utilizar para mis pacientes para ver qué podemos utilizar. O sea, ya eran como que le iban a aplicar en humanos para ver qué podían pasar. Algunos dijeron, hay menciones de algunos psiquiatras que dicen que de manera hipnótica mejoraba muchísimo.
a sus pacientes con trastorno depresivo mayor, con trastorno esquizotípico, con esquizofrenia, incluso pues llegaba a mejorar un poco, o sea, pero había otros que decían, no, saben que esto como que no funciona, o sea, había distintas opiniones. Sí, estos eran los años de inicio de la psicofarmacología ya como tal, ¿eh? Había anestésicos que se utilizaban antes para las crisis de agitación y los primeros antipsicóticos más o menos datan del 57, 55, 57, entonces no llevaba mucho tiempo de evolución la psicofarmacología y estaban experimentando, yo creo que estaban tratando de encontrar alternativas de donde fuera, ¿no? Y aquí había potencial aparentemente. Eso creía básicamente el doctor Albert Hoffman, decía, yo creo que esto va a funcionar para la psiquiatría. Y bueno, entonces el laboratorio dijo, cualquiera que quiera experimentar con esta nueva droga para darnos como que, pues ahora sí, títulos de artículos, resultados y todo, pues adelante, les enviamos cierta porción de droga y chido. Los estadounidenses dijeron, perfecto, mándenos. Y empezaron a pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Y aquí hubo un descontrol porque había psiquiatras que los vendía o había médicos que la vendían. Y entonces empezó a haber como que muchísimas personas que empezaron a consumir LSD en las calles. Incluso hubo personas que escribieron libros con respecto al LSD. Por ejemplo, aquí traigo unos. El extracto del libro Myself and I de Constant A. Newland decía, cito, en este testimonio íntimo de una mujer y el LSD como novedosa droga psiquiátrica en el que yo relato cómo me he curado de la frigidez. Genial. No, y bueno, pues sí estoy pensando que pues todo era con fines científicos, ¿no? ¿La frigidez? No había fines recreativos aquí, no había mala intención. No, pero bueno, pues sí, había todo un potencial, yo insisto, y sí se tendría que haber llegado en algún momento determinado a establecer la regulación de esto como sucedió, ¿no? Todo empeoró cuando a inicios de los años 60 se terminó la patente del laboratorio Sandoz. Esto significa que cualquier otro laboratorio, incluso de manera ilegal, podía producir el LSD en el mundo. Mismamente fue como empezó a distribuirse en mayor medida en Estados Unidos de América, pues la ley antidrogas todavía no englobaba al LSD en sus normas, entonces era de libre consumo. Que yo no sé si sea pertinente aquí mencionar para tus educandos que bueno, cuando se descubre una sustancia queda protegida cuando se registra esa patente y nadie más la puede hacer, ¿no? Por eso es que solo Sandoz podía distribuir y quedaba protegida de que alguien más la pudiera hacer, pero después de determinado número de años, en algunos casos plantean 10, 20, dependiendo del país y de la regulación, se tiene que liberar esa patente y se tiene que soltar a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que pida la fórmula se le puede dar, se le debe dar. Y ya pueden empezar a hacerla otros países, otras sedes, otras industrias, pueden empezar a utilizarla y por eso se libera la patente y se descontrola todo, ¿no? Al descontrolarse esto, pues le dieron vuela a la hilacha. Durísimo. Con esto, varios disturbios, muertes por sobredosis, actos criminales y suicidios se dieron en personas por los efectos de esta droga en Estados Unidos. Nada más registrado en Estados Unidos. Tal vez una historia de las más conocidas sería la del doctor Frank Olson, un químico de la CIA asociado al proyecto MKUltra, que aparentemente se aventó de un 11º piso por padecer psicosis a causa de dosis altas de LSD. Estas dosis fueron administradas por el gobierno de Estados Unidos sin su consentimiento. Aprovechemos para especificar que psicosis aplicaría para justamente esto que decíamos hace rato de síntomas psicóticos, ya sea presentar alucinaciones, es decir, percibir cosas que no hay, o tener ideas delirantes, es decir, ideas que no corresponden a la realidad, o un comportamiento así sumamente extraño, ¿no? Entonces todo esto puede ser todo esto puede ser síntomas psicóticos que puede ser por enfermedad o por el efecto de alguna droga, ¿no? El laboratorio Sandoz le llegaron quejas, peticiones, entrevistas, papeleo, y entonces el doctor Stoll, que ahora era el jefe de la compañía, se sintió rebasado por todo esto, y tanto
por lo que le dijo a Hoffman, cito, desearía que usted nunca hubiera inventado el LSD. O sea, la culpa siempre la tuvo Hoffman, pobre, ¿no? Si antes no se suicidó el hombre, oye, ya se hubiera metido 3 ácidos más y adiós. Usted sígame regañando. Mientras hay una canción y una feria aquí, la feria de Cepillín en mi cabeza acá, la guitarra, bailando. Sí, exacto. Por todo lo ya platicado, se mandó un comunicado en 1966 del laboratorio Sandoz. Ya no proporcionaría LSD a nadie que lo pidiera para experimentos y ya no le prestaría la patente a nadie. Entonces, también le pedía a todos los países ilegalizar su venta. Estados Unidos hizo esto, o sea, ilegalizó la venta de LSD en 1968. Sin embargo, en los 70s, con el movimiento hippie, tomaron el LSD como la mayor droga psicodélica que permitía a su alma obtener la paz interior. Era el boom popular este alucinógeno y se vendía en masa de manera ilegal en todos los lugares, en happenings, o sea, wow, era... No, además, en ese boom incluso mucha producción creativa, ¿no? Se dice que hay discos enteros de los Beatles que fueron escritos, sí, en viajes, y bueno, casi todos los artistas relevantes de esa época producían un poco dentro de los viajes, ¿no? De hecho, el más característico pues es de Yellow Submarine, como para imaginarte el submarino amarillo, dices, okay. No había manera de hacerlo si no era bajo el influjo de las drogas, ¿no? No se puede hacer. Era imposible. Y un poco también el derivado de los surrealistas, ¿no? Y de los pintores, que bueno, ahí le preguntaban a veces a Salvador Dalí, oiga, ¿usted consume drogas? Y él muy sangroncete y narcisista decía, no, yo no consumo drogas, decía, yo soy la droga. Las drogas me consumen a mí. No, decía, yo soy la droga, ¿no? Así yo, así. Pero bueno, pues sí, tendríamos que agradecerle a lo mejor también, por muy ilegal y dañina que sea, a lo mejor el tener cierta parte de creatividad a nivel humana en esa época. Bueno, pues ahí pasó. Hoffman siguió trabajando en el laboratorio ayudando a descubrir otras moléculas interesantes, pero seguía teniendo la espinita de que el LSD no había tenido la oportunidad real de uso para el tratamiento de enfermedades psiquiátricas como él en un momento había pensado. El 11 de enero del 2006, Hoffman cumplió 100 años de edad y se celebró un simposio en su honor. Esto trajo trámites con Laboratorio Sandoz y abría la puerta a nuevos experimentos con el LSD por parte de científicos especialistas. O sea, solamente por los 100 años del Dr. Hoffman. Ok. Entonces fue importante mencionar esto. En diciembre del 2007 se inició un protocolo para pacientes con enfermedades terminales y LSD. El primer experimento en 35 años para uso clínico con humanos con el LSD. Pues sí, así te vas a morir, ¿no? Que sea en un viaje así bien padre, ¿no? Se te aparece aquí Scarlett Johansson, ¿no? Y te platica y acá te da otros 10 años. ¡Ay! Mientras está tocando acá Bach en vivo, ¿no? Así en un conciertazo. Pues está padre, ¿no? Yo aceptaría. Que fue bueno. Si yo estaría ahí, sí, aceptaría el viaje. El martes 29 de abril del 2008... fallece Albert Hoffman a la edad de 102 años a causa de un infarto al miocardio. O sea, señal de que no a todos los que consumen drogas se les acorta la vida, ¿eh? O sea, hay algunos que no, a lo mejor el LSD. No, imagínese cuántos viajes. Ya, alárganos la vida, ven. Vamos, en este momento distribuye. No, imagínese cuántos trips no se dio así de, lo voy a sintetizar otra vez. Sí, como que. O entre amigos. No le agarré el sabor, ¿no? Así, a ver qué pasa esta vez, ¿no? Sí. Ahora va una por Dumbo, ¿no? Así una por el Yellow Submarine, una por la quitina que le quitaron a las... ¡Por los bomberos! Sí, ¿por qué le quitan la quitina a los camarones? ¿No? Por los bomberos, sí. Entonces, se murió a los 102. Se murió a los 102, murió en Suiza, con su familia, feliz de saber que el LSD se había vuelto a usar en estudios para la salud mental. Actualmente, el LSD se encuentra en estudio para el tratamiento del trastorno depresivo mayor. Y pues, depresión para los chavos, ¿no? Ah, sí.
Y sí. Realmente nada publicado todavía y autorizado, pero está en estudio. Está en estudio, entonces algo bueno hasta el día de hoy, creo yo. Así es. Entonces, ¿algo que nos quiera comentar, doctor, del tema? No, yo pues una vez más, estaba ahorita pensando pues que la serendipia lleva a muchas cosas muy buenas, ¿no? En muchas ocasiones y a veces a cosas muy malas, dependiendo el uso que se le dé, ¿no? Pero creo que muchos de los grandes hallazgos de la farmacología particularmente, y tendría que especificar de la psicofarmacología, han sido por esto, ¿no? Los grandes saltos en las grandes patologías mentales como en trastornos depresivos y en trastornos psicóticos han sido por serendipia, ¿no? Los antipsicóticos fueron así, un hallazgo de churrazo. Bueno, sirva a aclarar que la serendipia es justamente esto, encontrar algo que no se pretendía buscar y casi por suerte. De churrazo. Ajá, de churrazo o de churrazo. Estaba buscando un sinónimo no lépero, pero no lo voy a decir. Oh, vamos, aquí no. Las lepedadas se las dejo a ustedes. Que les fluye a ustedes mucho mejor que me censuren a mí, a usted no. A mí que no me cancelen, ¿no? Yo me arriesgo mucho cuando doy clases, como para venir a arriesgarme aquí. Hasta tengo un guión así de, ahí poner el bip porque se salen. No. Entonces, es encontrar esto así de churrazo. Y los grandes hallazgos en antidepresivos fueron esto. Los primeros antidepresivos fueron antituberculosos, ¿no? Y bueno, funcionaban para tuberculosis, pero reportaban los pacientes estar mejor emocionalmente, ¿no? Estaban todavía así tosiendo sangre, pero a toda feliz. Madre, ¿no? Oh, yo que no iba a decirle paradas, perdón. Entonces... Estoy feliz escupiendo sangre. Había un churrazo ahí, ¿no? Y le dieron búsqueda a las sustancias y encontraron los primeros antidepresivos. Y lo mismo los antipsicóticos. Entonces, de repente tener resultados que parecen como cuestionables o desafortunados, pues no necesariamente, siempre y cuando se le vaya dando una beta adecuada, ¿no? O se vaya siguiendo una beta adecuada. Y este es el caso, ¿no? Con el LSD, lamentablemente, pues también ha llegado a hacerse un uso terrible, ¿no? Y fatal. Y aquí el punto, bueno, voy a fijar postura, ¿no? Yo justamente ayer hablaba con relación a esto, yo soy pro legalización de todo, deberían de legalizar todo justamente para no caer en problemas de ilegalidad y de falta de supervisión, ¿no? De sustancias. Otra cosa será que nos pronunciemos como que las sustancias son benignas, ¿no? O que todos consuman, ¿no? Pero sí habría al menos que plantear el derecho de todo el mundo a consumir lo que quiera consumir con la conciencia de que puede producir un daño. Ahora, en ese entendido y abriendo esa puerta, pues sí, lamentablemente con las sustancias alucinógenas, y aquí aplicaría incluso desde la marihuana, ¿no? Repito, soy pro legalización, pero la bronca con la marihuana es que el efecto puede ser impredecible, ¿no? Y puede generar un viaje del cual ya no regresen, ¿no? En el mundo de las drogas, no hay final feliz. Entonces, pues sí puede ser peligroso y esa es la cuestión, ¿no? Quizás cerebros que sean vulnerables va a ser mucho más fácil que se psicoticen, ¿no? O que se tornen ansiosos o que les entre la pánica o la pálida o todo lo que sea desagradable del consumo de sustancias y no todos vayan a acabar con una experiencia que haya sido precisamente feliz. Póngase entonces, una florecita aquí bailando. Claro, ¿no? Sí, no es cierto. O ponme un filtro a mí de florecita ahorita y ponme a cantar así. O la hermana imaginaria ahorita va a aparecer aquí así bailando. Una botarga. Sí. Entonces, no sabemos quién tiene un cerebro vulnerable. En ese momento de las neurociencias no hay manera de saberlo. Entonces, es una tómbola. Claro, como que arriesgarse no está tan padre, ¿no? Entonces, si van a consumir drogas, mejor que sean prescritas por un psiquiatra. Aquí tienen mi número y voy a empezar a hacer. No lo hagan. Anuncios. Deposítenme a la cuenta tal. Sí, yo los acompaño en el viaje, ¿no? Así, organizamos viajes los domingos a las 7 de la noche, ¿no? Son sí. happening sin necesidad de mi nombre clave es María Sabina. No consuman sapo. Ni el sapito de Belinda. Vamos a platicar tal vez en algún momento del sapo. Pues ahí lo tienen, escuchas de Spotify y otros tantos. Los que nos ven en YouTube, por favor denle like, suscríbanse, compártanos este mágico trip, este magnífico video que nos hizo el doctor de venir
a explicarnos un poquito de la magia del LSD también. Y sus vivencias, tal vez. Y las vivencias que solo he tenido en mi imaginación. Algún día ya cuando esté así como súper deteriorado o empezando en trastorno neurocognitivo, a lo mejor, ¿no? Ya, con ya enfermedad terminal, cuando dice, ya está enfermo de ya con nada que perder, pues ya a lo mejor sí dará chance de meterse todo, ¿no? Ahorita todavía no. Bueno, eso de meterse todo, pues yo nada más sería droga, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? A lo mejor, ¿no? ya no tienes nada que perder. O sea, meterte a una tómbola, por ejemplo. Claro, sí. Por ejemplo, de tómbola, sí. Meterte de candidato a diputado. Nadie está hablando de cosas fálicas. No, nadie. ¿Nadie? Sí. Tú hablaste de cosas fálicas ahorita. Muchas gracias por escucharnos y pues nos vemos en el siguiente video, chavos. Camarón. ¿Con quitina? Camarón con quitina. O sin quitina. Adiós. Bye.